bendiga. Abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 10 y vamos a leer de los versículos 12 al 16. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta noche porque nos permites una vez más estar reunidos para reflexionar acerca de tu palabra. Abra nuestra vida, Señor, y permite que ella viva y eficaz nos ayude a reflexionar acerca de tu voluntad para con nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros y Él sea el que nos instruya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, como ustedes ven, lo que leíamos, precisamente el contexto de todo esto es el pacto renovado. El pacto renovado en Sinaí. Y Dios nos muestra, sobre todo, digamos que su parte. Él promete prosperidad. Sí, en la Biblia existe la doctrina, la enseñanza, la teología, el evangelio de la prosperidad. Sí, pero alrededor de esta hay condiciones. ¿Por qué lo menciono? Porque en contraste con la llamada teología o evangelio de la prosperidad, con muchos líderes que la pregonan, nunca enfatizan lo que Dios enfatiza cuando habla acerca de la prosperidad. Aquí estamos leyendo Deuteronomio 20, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, también el Señor habla de ello. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. La doctrina de la prosperidad es bíblica, pero entonces vámonos también a su contexto y a los propósitos que maneja Dios alrededor de ella. Aquí en Deuteronomio, lo asociado con esta prosperidad es que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Que guarde los mandamientos y los estatutos. Entonces va a venir una prosperidad emanada de principios establecidos por Dios, que guardes los mandamientos y los estatutos para que entonces yo te prospere. Nuevo Testamento: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y esta prosperidad del alma, uno diría, ¿en qué consiste? El Antiguo Testamento nos responde: guardar los mandamientos y los estatutos de Dios.
Entonces, como consecuencia, Dios promete una prosperidad. Pero si entramos a analizar en qué consisten los mandamientos y los estatutos, para no irnos como el pueblo judío, o al menos las corrientes ortodoxas y ultraortodoxas, que implica guardar 613 mandamientos. De estos 613, 365 son negativos y los otros son positivos, o al menos así ellos los clasifican. Pero para no abrumarnos y no tener en cuenta 613 mandamientos, vamos a circunscribirnos a los 10 mandamientos. Y si todavía nos parecen muchos o muy exhaustivos, vamos a resumir esos 10 en 2. En el tiempo del Señor Jesús, así lo resumió él: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo: en estos 2 mandamientos se resume la ley y los profetas. Y si fuésemos examinando con detenimiento cada uno de los mandamientos, vamos a hablar de esos 10, ya no de esos 2. Digamos que todo se resume en eso: amar a Dios y amar al prójimo. Si respetamos eso y lo llevamos a sus últimas consecuencias, Dios se va a agradar. Y Dios no va a haber impedimento para que las promesas y la bendición de Dios lleguen a nosotros. ¿Por qué a veces no llegan? ¿O por qué a veces no somos prosperados como nosotros quisiéramos? Primero, estamos bajo la cobertura primero de un Dios sabio, que Él no se queda con cosas. Él más bien, su deseo de Dios es darnos siempre. Él ha provisto todo. Lo esencial, la salvación, a través del sacrificio de su Hijo. Pero aunado a ese sacrificio en la cruz, vinieron un sinnúmero de promesas. Digamos que el sacrificio de Cristo detonó todo un plan de Dios para bendecir a su iglesia, para bendecir a la humanidad. Porque nosotros no tenemos el monopolio de Dios. O sea, cualquier persona que se dirija a Dios cumpliendo las condiciones, Dios lo escucha. ¿Cuáles son esas condiciones? Que se humille. Dios atiende al humilde, mira de lejos al altivo. Y no hablemos ahorita de salvación, ahorita lo vemos. Cuando mencionamos que Dios atiende a todo aquel que se humilla, a todo aquel que cumple esa condición, Él ha dicho en su palabra que lo atiende y lo atiende. ¿O ustedes creen que Dios ama a toda la humanidad? Y todo aquel que se humilla y se dirige a Él, creyendo que Él va a contestar, poniendo en juego fe, Dios obra. Y si Él obra dándole a la gente que no lo ha recibido como Señor y como Salvador, que no ha hecho pacto con Él, a toda esa gente que no ha hecho esto, si se humilla y le pide y tiene fe y cree que Dios le va a contestar, Dios obra. Dios obra. ¿Por qué menciono todo esto? Para poner en claro que si Dios atiende al peor de los hombres que se humille, porque Él está amarrado a su palabra, así Él dijo que Él atiende al humilde, así sea el peor de los peores, así sea gente que esté incluso en contra de Él, si cumple esa condición, Él lo escucha, Él lo atiende y Él está dispuesto a responderle. Y Dios bendice a toda la gente que va y cumple esas condiciones.
Si él hace esto con cosas no esenciales, me refiero, hablando de esenciales, hablando específicamente de la salvación. Si él en otras cosas, aún con gente que está en contra de Dios, que no lo toma en cuenta, que se ufana, que tiene orgullo, arrogancia, pero se humilla y acude a él, cumpliendo la condición, él lo atiende. Si lo atiende en eso, ¿cómo no lo va a atender cuando la gente lo busca para salvación? La palabra es clara. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí está tratando el aspecto esencial, sublime y eterno de la salvación. Y esa invitación está para todos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y esto habla no solo de cansancio físico, cansancio mental, cansancio psicológico, cansancio espiritual, cansancio moral, cansancio de todo género. Venid a mí. Si Él obra en todo eso, ¿cómo no le va a agradar a Dios que la gente lo busque? No para esas cosas, que Él está dispuesto a darlas y se goza al darlas. Pero lo esencial, lo eterno, lo que cobra sentido, porque de nada serviría que Él haya enviado a su Hijo para dar solución a la problemática esencial del hombre, y a través de ese sacrificio brindarle al hombre salvación, y que el hombre la rechace, porque esa es la situación general en la actualidad. Por eso es que cuando un pecador se arrepiente, dice su palabra que hay gozo en los cielos. Los mismos ángeles hacen fiesta porque el sacrificio del Hijo, lo más valioso que tenía el Padre, lo dio. Y ese sacrificio entonces ahora tiene sentido, porque un pecador que estaba alejado de Dios, que vivía bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud del príncipe de este mundo, ha reconocido en Cristo a su Salvador, a su Señor, que viene reconociendo su situación espiritual y se dirige a Dios no para pedirle otras cosas, sino para pedirle que sea su Dios, su Señor, y que está dispuesto a reconocerlo como Salvador. Por eso hay fiesta en los cielos, los ángeles se alegran, el sacrificio de Cristo sigue vigente. ¿Me está entendiendo? Dios siempre da, ya sea para bien del hombre o para bien eterno del hombre, que ese es lo esencial. Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo este preámbulo para establecer enfáticamente la doctrina de la prosperidad es bíblica, pero está unida a condiciones que Dios exige, que Dios pide. De nada sirve que ganemos el mundo teniendo prosperidad, éxito, de acuerdo a los parámetros humanos, que seamos triunfadores, que tengamos prosperidad y que perdamos nuestra alma. Por eso es que, unido a la doctrina de la prosperidad, primero está la obediencia. Leíamos en el capítulo 10, en el versículo 15, solamente de tus padres, bueno, dice, no, es el 16, perdón. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. ¿Qué significa esto? No está hablando de la circuncisión física, porque en el pueblo judío, digamos que todo aquel que
cree en Dios, porque la mayoría de judíos en la actualidad o son agnósticos o son ateos o ponen en duda la existencia del verdadero Dios, lo crea usted o no. Pero vamos a decir que incluso hay de ellos, los ateos, los agnósticos, que siguen obedeciendo los preceptos por tradición, por costumbre, de tal manera que cuando nacen sus hijos son circuncidados al 8º día. Y después, pues al menos hacen eso. El siguiente paso es presentarlos en el templo. Algunos no creo que o a lo mejor llegan a presentarlos, pues, pero costumbre, tradición, pero sí son ateos. Pero bueno, el que los circunciden a los 8 días era precepto establecido por Dios. Este acto renovaba el pacto de Dios, de Abraham con Dios. Esa era la señal de que yo como padre circuncidaba a mi hijo, porque así como yo fui circuncidado para unirme al pacto que había establecido Abraham con Dios, yo unía a mi hijo a ese pacto. Y a su vez, cuando mi hijo creciera y tuviese familia, hará lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que con ese acto yo estoy estableciendo que pertenezco al pueblo escogido por Dios, que soy descendiente de Abraham, y con ese acto no renuevo, bueno, más bien yo añado a ese pequeño al pacto, está añadido al pacto. Físicamente eran circuncidados. Aquí en el 16 no está hablando de la circuncisión física, porque está hablando de la circuncisión del corazón. A pesar de que en el antiguo lo hacían físicamente, también aquí subraya el otro aspecto espiritual que se subraya en el Nuevo Testamento. Nosotros, como cristianos, como gentiles, no tenemos obligación de circuncidarnos físicamente, pero sí tenemos obligación de circuncidarnos espiritualmente. ¿Cómo? Dice 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. ¿Qué significa la circuncisión espiritual, circuncidar el corazón? Simple y sencillamente significa obediencia. Cuando nosotros guardamos los mandamientos y los estatutos de Dios, en pocas palabras, cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, Dios se compromete a darnos prosperidad. Fíjese, Dios ya ha provisto todo. Principalmente proveyó nuestra salvación, que es lo esencial, es lo trascendente. Con eso nos asegura que vamos a pasar la eternidad con su Hijo, con Él, allá en el tercer cielo. Siempre y cuando seamos fieles, siempre y cuando seamos obedientes, siempre y cuando no se endurezca vuestra cerviz. ¿Qué significa eso? Otra vez leo el 16. Circuncidáis pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. ¿Qué significa eso? La cerviz es esta parte del cuello que hace que tengamos ese movimiento. Cuando nosotros endurecemos la cerviz, ¿cómo es una persona altiva que tiene su cabeza alzada, que mira a los demás por debajo de sus ojos? Se ha ensoberbecido, se ha enorgullecido, ha endurecido su cerviz, se ha vuelto orgulloso, soberbio, autosuficiente. A eso se está refiriendo el Señor, porque esa es la tendencia. Es más, lamentablemente, cuántas personas, cuántos hombres y mujeres,
cuando han tenido éxito en la vida. Y subrayo, porque el concepto de éxito que el mundo maneja es muy diferente al concepto de éxito que Dios maneja. Para el mundo, alguien que tiene éxito es alguien que tiene poder, es alguien que tiene autoridad, es alguien que tiene a quien mandar, es alguien que ha conquistado ya sea posiciones, ya sea en el aspecto material, se ha enriquecido. Ese es el éxito que el mundo maneja. Pero lamentablemente casi la mayoría de esas personas que han conseguido ese éxito son eso, son orgullosos, son soberbios, son arrogantes, son autosuficientes, son déspotas. No todos, hay con grados, pero lamentablemente la esencia de esas personas, y como conquistaron todo eso, dicen, fue en mis fuerzas, fue en mi capacidad, fue porque yo invertí mi energía, mi inteligencia, mi astucia, lo que haya sido, me ha costado, pero fue porque yo tengo esa capacidad, yo soy, o sea, ¿me entienden? Todo está centrado en el yo, son egocéntricos, egoístas, orgullosos, sutil o abiertamente. En el fondo están depositando su confianza en el yo, en sus capacidades. Muchos no... ¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado?, decía alguien en un poema. O sea, sí, Dios, pero fue por mi esfuerzo, fue por mi capacidad, fue porque yo... Bueno, ¿y quién te dio esa capacidad? ¿Quién te dio esa inteligencia? ¿Quién te dio esos talentos para que tú pudieras lograr lo que tienes, lograr tu posición, acabar tu carrera, cumplir tus objetivos? ¿Quién crees que te dio esa capacidad? Porque ese que te dio la capacidad en cualquier momento puede pedir tu vida. Hay una parábola que el Señor menciona acerca de un hombre rico y próspero, que dice que tuvo muchas ganancias y después en la noche meditaba, voy a construir más graneros para meter todo ese grano que he tenido, y después de construir graneros y haberme engrandecido, voy a decirle a mi alma, alma, has trabajado, te has esforzado, has ganado, huélgate, diviértete, goza de todo eso. Sin embargo, dice el Señor que en la noche vino el Señor y le dijo, necio, vengo por tu vida. ¿Y a quién le va a tocar todo eso por lo que has trabajado? ¿Pareciese entonces que Dios está en contra de la prosperidad? No. Dios de lo que está en contra es de que el hombre endurece su cerviz, pierde de vista lo esencial, lo primordial, se olvida incluso de Dios o lo tiene como que a su servicio, porque es autosuficiente. Dios es lo que, más bien, Dios pretendería que nosotros fuésemos primero, que antes de ser prósperos, que aprendiésemos a ser buenos mayordomos. Si somos buenos mayordomos, puede venirnos la prosperidad. Pero nuestra fe y nuestra confianza no va a estar puesta en lo que tenemos, sino en lo que somos. El buen mayordomo sabe que de esta tierra nada se va a llevar, sabe que todo lo que tiene no es de él. Cuando un buen mayordomo es prosperado, le va a dar el valor a cada cosa, pero sobre todo va a estar consciente de que de dónde viene toda esa bendición y toda esa prosperidad. El éxito que maneja el mundo jamás es semejante al éxito de parte de Dios. Y para terminar, pues, redondeando esto,
¿En qué consiste el éxito de Dios? ¿Quiere usted ser exitoso? Conforme al mundo, se va a volver como esos hombres que acabamos de describir. ¿Quiere ser exitoso como Dios maneja el éxito? El éxito, de acuerdo con Dios, es estar en el centro de su voluntad. Amén. El éxito de parte de Dios es estar en el centro de su voluntad. Estando en el centro de la voluntad, podemos tener riqueza, podemos tener bienes, podemos tener posición, podemos tener muchas cosas. Pero como somos buenos mayordomos y estamos en el centro de la voluntad de Dios, vamos a hacer lo que Él quiera. Así perdamos todo lo que tenemos, nosotros seguimos siendo exitosos. Por eso es que tenemos que subrayar cuál es la prosperidad que maneja Dios, cuál es la prosperidad que maneja el mundo. Vea usted los hombres que fueron fieles a Dios y muchos de ellos fueron inmensamente ricos. Abraham fue uno de ellos. Job fue otro. El mismo David. Pero ellos fueron buenos mayordomos. Y fueron exitosos no por lo que tenían, sino por lo que eran. ¿Y qué eran? Hombres que estaban en el centro de la voluntad de Dios. De tal manera que si podían perder todo lo que tenían, eso no importaba. Dios dio, dijo Job, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Y nosotros debemos de aprender a eso. O sea, Dios ha provisto un sinnúmero de bendiciones. Hay Biblias, le llaman, hoy han salido una variedad inmensa de Biblias con toda la temática. Y es bueno que se haga de unas, pero hay por ejemplo una Biblia de promesas, específicamente así se llama. Pero hay Biblias que además tienen apartados en su contenido después, donde dice, en tiempo de aflicción, léase tal y tal y tal y tal escritura. Son promesas, son escrituras que caen en ese esquema y que Dios las ha dejado para bendición de sus hijos. Si está usted triste, lea esto. Si está pasando por problemas económicos, lea esto. Y así hay un sinnúmero de temáticas. ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Que Dios es un Dios proveedor. Jehová Jireh es mi proveedor. Es uno de los nombres de Dios. Dios no solo ha provisto para nuestra salvación en su Hijo Jesucristo, sino ha provisto para que nosotros, mientras estamos en este mundo, tengamos de su provisión, de sus promesas, para que salgamos avantes en la problemática y las circunstancias que enfrentamos en este mundo mientras estamos en él. ¿Por qué entonces a veces no se hacen realidad en nosotros las promesas? Bueno, principalmente o esencialmente, muchas veces es porque tenemos que admitir que no hemos cumplido la parte que nos corresponda. No es que Dios no conteste, o no es que Dios no envíe su bendición, sino más bien nosotros hemos provisto desobediencia, rebeldía, incredulidad y un sinnúmero de cosas que impiden que esas bendiciones puedan llegar a nosotros. Somos nosotros los que hemos puesto impedimentos. Por eso es que Dios siempre está tratando con nosotros. O sea, Dios sabe que somos imperfectos, Dios sabe que somos limitados, pero eso no nos excusa. El Señor nos ha dicho, le dijo a Josué y nos lo dice a nosotros, solo te pido que te esfuerces y seas valiente. O sea, tenemos que esforzarnos. Sí, soy limitado, pero tengo que esforzarme. Sí, soy defectuoso, pero tengo que esforzarme. Esforzarme para buscar cumplir con los mandamientos y los estatutos de Dios. Y cuando
Yo me esfuerzo cuando soy honesto, cuando voy a Dios, cuando la riego, cuando no puedo. Él se compromete a darme la capacidad para cumplir con mi parte y entonces que no haya impedimentos para que la bendición y la provisión que Él estableció lleguen a mí. Soy yo el que pongo impedimentos. Ahí está la bendición de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cuando Dios se compromete con algo, tenga por seguro que Él cumple. Si no se dan las cosas, no es por Él. Ahora, entendido esto, vamos a ver otros aspectos. Muchas veces Dios, que se ha comprometido con nosotros a cumplir su palabra, Él no contesta, porque a veces eso es lo mejor para nosotros. Nosotros no sabemos ni conocemos las consecuencias y el futuro, pero Él sí. Eso es cuando no contesta, porque Él sabe que no nos convendría, pero muchas otras veces contesta, a veces sí contesta como lo pedimos, pero a veces no contesta como le pedimos, sino como lo necesitamos. Y nosotros a veces quedamos descontentos o como que no me gustó lo que Dios hizo, pero Él sabe por qué lo hace. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Muchas veces con el tiempo nos damos cuenta, en el momento a veces estamos a disgusto, como que no nos gustó mucho lo que Él hizo, cómo nos contestó, pero Él sabe que es lo mejor para nosotros y nos contesta muchas veces no como le pedimos, sino como lo necesitamos. Por eso es que la invitación de Dios es siempre para que nos mantengamos en comunión con Él. Cuando nosotros nos mantenemos en comunión con Él, el Espíritu Santo se encarga muchas veces de revelarnos, de hacernos entender. A veces no nos explica tampoco. A veces ni siquiera se molesta en darnos a entender por qué lo hizo. Porque Él es soberano. Y nosotros somos necios. A veces juzgamos a Dios sin conocer, por eso es que a veces Él no nos contesta. A veces somos injustos en juzgarlo, en prejuzgarlo, en interpretarlo. Y a veces, en vez de ser agradecidos, venimos a Él no para agradecer, sino para reclamar. Y tal vez no se lo diga, pero en nuestro corazón guardamos algo. Y Él sabe. Él sabe. Lo maravilloso de Dios es que Él, cuando dice que nos ama, verdaderamente nos ama. A veces nos consiente, a veces nos soporta, a veces tiene que tolerarnos, aunque sabe que estamos mal. Pero cuando nosotros nos humillamos y lo buscamos con honestidad, con sinceridad de corazón, Él está dispuesto. Él está dispuesto y usted va a comprobar su fidelidad, aun cuando a veces usted sabe que ha cometido error, que no ha sido obediente, que no ha sido sumiso, que tiene algo con Dios, a pesar de todo, en momentos difíciles, en circunstancias complejas, cuando incluso usted sabe que no merece ni siquiera que Dios se acuerde de usted y lo proteja, porque sabe usted que es por usted, es por mí, yo sé que ofendí a Dios, yo sé que fui desobediente, yo sé que mi actitud no fue la adecuada, no merezco que Él me proteja o esté conmigo en esta situación. Y cuando usted menos lo espera, usted ve la mano de Dios, ve la misericordia de Dios y ve la manifestación de su amor, protegiéndolo, ayudándolo, respaldándolo. Porque Dios es así. Dios es así. Y muchas veces también, en su amor, explicando lo anterior, en su amor, nos disciplina. Y a veces es dura la disciplina. Pero en el fondo, siempre es por amor. Hebreos 11, me gusta mucho leer ese capítulo 12, perdón, es Hebreos 12, en donde habla acerca precisamente
de la disciplina. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hijo mío, versículo 5, 12:5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Siempre es como los padres a sus hijos, o como los buenos padres, porque también hay calidades, pero en general, el padre no disciplina al hijo nada más por capricho o porque él quiso, sino porque en el fondo está viendo por el bien de su hijo, porque sabe que si enseña al hijo a tener límites y a someterse a la disciplina y a las reglas establecidas por él como padre, va a ser para bien del hijo. El hijo va a conocer límites. El hijo no se va a conducir de manera autónoma y va a hacer lo que él quiera. No, se va a sujetar a ciertas reglas establecidas por el señor de la casa, por el padre, que le va a enseñar sometimiento, disciplina, porque va a ser para su bien. Así es Dios con nosotros. Cuando Él está exigiendo al pueblo que se sometan a sus mandamientos, a sus estatutos, con todo lo extenso de temas que tratan esos mandamientos y todos estatutos, en este caso en la vida de Israel, Él les promete prosperidad. Él les promete que ese pueblo se va a distinguir de todos los demás, que de hecho siempre tuvo distinción. Simple y sencillamente la distinción esencial es que Israel siempre se conoció como un pueblo que adoraba a un único Dios. Y como nosotros sabemos, era el único Dios y el Dios verdadero. Pero a pesar de que el pueblo conocía que era el creador, el único verdadero Dios, optó por adorar a otros ídolos. Cambió al Dios verdadero por ídolos. Por eso era la actitud de Dios hacia Israel, y siempre ha sido. De hecho, vemos todo el Antiguo Testamento les establece que es por su adulterio espiritual, por su infidelidad espiritual, que se fueron a adorar a otros dioses, que Él los disciplinó. Y Dios ha tratado duramente. En el Antiguo Testamento
los asirios llevaron cautivos al reino del norte de Israel. Y posteriormente los babilonios llevaron cautivo al reino del sur, Judá. Y por 70 años estuvieron en Babilonia, hasta que Dios permitió, cumplidos esos 70 años, que regresaran con Zorobabel y con Esdras a la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Y más adelante, en el año 70 después de Cristo, léase, cuando Cristo profetiza allí, tanto en Mateo 24 como en otros pasajes, Él les establece: ven este templo, yo en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su persona, los 3 días en los cuales murió y resucitó. Pero además les dijo, más adelante, bueno, en este caso 70 años más adelante, después de que Él resucitara y se fuera al cielo, el imperio romano iba a destruir ese templo, y dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y vino el general Tito y se cumplió esa profecía. Y en el año 70, después de la destrucción de la ciudad y del templo, y de muchos de ellos que murieron, los que quedaron fueron dispersos en todo ese mundo antes conocido. Otra vez la dispersión, otra vez el exilio, pero por su pecado, por su desobediencia, por su adulterio espiritual, por su idolatría, por su infidelidad. Más adelante, en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, fueron otra vez tratados duramente. Y según la profecía, en la gran tribulación de entrada, ellos no creyeron en Cristo, siguen esperando a su Mesías. Cuando venga el anticristo, los va a engañar y lo van a reconocer a él como su Mesías. Y por 3 años y medio les va a dar evidencia, entre comillas, de que Él es Cristo. ¿Por qué? Porque va a cumplir las expectativas que ellos tienen, que no cumplió en su tiempo Cristo como Mesías. Cumplió con las profecías, pero con las expectativas de los judíos no cumplió. Una de ellas fue precisamente el templo, y otra que iban a regresar todos los judíos de la diáspora. Bueno, el anticristo, primero que nada, les va a cumplir las relaciones, las pugnas que existen desde esos tiempos hasta ahorita entre los judíos y el pueblo palestino. El anticristo va a darle solución. A tal grado va a traer un armisticio, va a traer un tratado de paz y va a conciliar esas partes irreconciliables. A tal grado que van a permitir los árabes, los musulmanes, que se construya el tercer templo. Todo es, además de que también va a dar solución el anticristo a los problemas de la humanidad, a los problemas del mundo. Entonces no solo va a conquistar a los judíos, sino a muchos gentiles también lo van a reconocer como alguien grande, porque en esos primeros 3 años y medio va a dar solución a muchos problemas. Los siguientes 3 años y medio se va a sentar en el templo haciéndose Dios y obligando a los hombres a adorarlo como Dios. Y ahí va a ser cuando los judíos se van a dar cuenta. Bueno, si no es que antes, más bien yo creo que antes, porque en la tribulación de los 3 primeros años y medio, siguiendo con el trato de Dios con su pueblo escogido, después de esos tratos que mencioné y después del holocausto, el último trato duro y difícil que va a tener Dios con su pueblo escogido es en la tribulación. Va a levantar 144,000, 12,000 de cada tribu, y los va a juntar 144,000, la fuerza evangelizadora más poderosa de toda la historia de la humanidad. Y esos 144,000 van a salir a predicar el evangelio en la tribulación. Muchos judíos se van a convertir, muchos gentiles se van a confundir, se van a convertir, y va a ser el último trato que hace Dios. De tal manera que en esa predicación
va a haber un cernimiento del pueblo de Dios. Y entonces, como en el tiempo de Cristo, muchos van a aceptar, pero muchos van a rechazar. Pero entonces Dios va a cernir, y únicamente los que queden en esa coladera son los que van a hacer que se cumpla la palabra de Dios cuando dice, y entonces todo Israel será salvo. No nos está confundiendo, hermano, porque entonces no todos van a ser salvos. No, no es israelita solamente el hijo de Abraham, dijo Cristo, o dice el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos. Es israelita o es verdadero judío el que acepta al Señor y el que hace pacto, hace acuerdo para esforzarse y cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Todos esos son el Israel espiritual de Dios. Entonces se va a cumplir lo que dice la palabra, y todo Israel será salvo. Todo Israel que lo acepte, que se arrepienta, que cumpla las condiciones. Porque igual que en el tiempo de Jesús, muchos lo rechazaron y muchos se fueron al infierno y Él se los estableció. Este último trato, este duro trato, va a ser el último que tenga Dios con su pueblo para que se cumpla la promesa y haya ya una última definición, o deciden reconocerlo, porque todo se va a prestar con esa predicación de esos 144,000 y con todo el contexto de lo que está sucediendo, y van a despertar y ahora sí van a reconocer a Cristo como su Mesías, porque enfrente van a tener al anticristo que se está haciendo pasar por el Mesías y que van engañados, lo habían reconocido como Mesías. Y ahí se les van a abrir los ojos espirituales y van a entender. Afortunadamente, pocos, pero algunos judíos están volviendo y están revisando escrituras y con todo el bagaje que ellos tienen, y se están encontrando con que Cristo es el que reúne los requisitos y lo van a reconocer como Mesías. Bueno, eso es en cuanto al pueblo de Dios, pero en relación a nosotros, los mismos principios que Dios les estableció a ellos en el Antiguo Testamento, allí en Deuteronomio, siguen siendo válidos para nosotros. Dios quiere que prosperemos, que tengamos éxito, de acuerdo a sus principios, no de acuerdo a la prosperidad y al éxito que maneja el mundo. Dios quiere que estemos en el centro de su voluntad. Dios quiere que estemos esforzándonos por cumplir sus mandamientos y sus preceptos. Y Él ha prometido proveernos. No importa que se caiga la economía, no importa que haya la problemática por la que estamos pasando y que posiblemente más adelante se ponga todavía la situación mucho más compleja. Dios se ha comprometido que si sus hijos se esfuerzan por hacer su voluntad, por ser obedientes, por circuncidar su corazón, por esforzarse por guardar sus mandamientos y sus estatutos, con fallas, con limitaciones, pero que son sinceros y que de corazón sienten cuando han fallado y se arrepienten y van con Él y se ponen a cuentas y le vuelven a pedir ayuda con esos que están cumpliendo con esos requisitos, que lo están buscando, que se están esforzando, que están orando, que están leyendo su palabra, que se están reuniendo para alabarle, que se están reuniendo para convivir con los hermanos, para interceder unos por otros, para trabajar para su obra, para aquellos que están haciendo algo, porque estar en todo eso es mantener una relación fresca con Dios. Quienes están en esa posición, Dios se compromete a que los va a cuidar, a que esas promesas que Él ya logró a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, que son vigentes, que se hagan realidad en la vida de sus hijos. Que ellos reconozcan y quiten todos esos impedimentos para que esas bendiciones puedan entrar a sus vidas, a sus familias, a sus iglesias, y sean de bendición para ellos mismos, para sus familias, para sus iglesias, para su sociedad, para su país, para el mundo. Ese es el propósito de Dios.
Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esos principios que desde hace miles de años estableció con su pueblo siguen vigentes para ahora su Israel espiritual, para el pueblo gentil que entró al pacto y a las promesas. Y no estoy hablando de judaizar ni de otras cosas. Estoy hablando de lo esencial de los mandamientos de Dios. ¿Quiere bendición de Dios? Yo sí. Yo debo esforzarme. Quiero esforzarme. Con todas mis limitaciones y defectos que sigo teniendo. No los estoy tomando como excusa, pero estoy siendo realista, los reconozco. Y precisamente el mantener mi relación con Dios me va a ir ayudando a poco, aunque sea lento, aunque sea a ir puliendo eso. Hay cosas con las que voy a trabajar toda mi vida. Usted y yo las conocemos particularmente, con las que tiene que trabajar. Mientras estemos en este mundo, los enemigos espirituales ahí están. El diablo, la carne y el mundo, ahí están y no van a desaparecer. Esos hasta que muramos van a desaparecer. La lucha sigue. Dios nos establece en Efesios que es una lucha espiritual, no con carne y sangre. Es una lucha espiritual. Nos conviene buscar de Dios, nos conviene trabajar para Dios. Estamos en este mundo, tenemos también cosas que nos atraen, eso mientras sean válidas, mientras concuerden con los principios de Dios, usted tiene libertad también de practicarlas, de hacerlas, de llevarlas a cabo. El que tiene temor de Dios va a saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no va a seguir, porque afecta su relación con Dios. Y si estamos continuamente esforzándonos y en eso, el Espíritu Santo se va a encargar de guiarnos, de aconsejarnos, es nuestro paracleto, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero, el que nos va a inspirar, el que nos va a dar de sus dones, el que nos va a capacitar. ¿Me entiende? Dios tiene ya todo preparado. Somos nosotros que no aprovechamos todo lo que Él quiere, porque a veces endurecemos nuestro corazón, porque a veces nos olvidamos de Él, porque a veces queremos ser autosuficientes, queremos caminar por nosotros y por nuestras fuerzas, pero Él se ha comprometido a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora que se va a abrir la iglesia, usted vaya con ese deseo, vaya de antemano con la expectativa de lo que Dios va a hacer, pero cumpliendo su parte, que usted se comprometa a crear el ambiente propicio, el ambiente adecuado, el ambiente tal en el cual Dios se mueva en medio de nosotros. Él ha prometido estar donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Pero a veces Él no se mueve y no actúa porque nosotros se lo impedimos. Somos nosotros los que hemos creado un ambiente no propicio, no adecuado, donde Él quiere moverse. Otra vez, somos nosotros los que impedimos su mover. Pero esta es una nueva oportunidad que el Señor nos da para conocer más de Él. Dios le bendiga, hermano. Le seguimos invitando a que nos seguimos reuniendo todos los días a las 8 de la noche. El Señor le bendiga.